Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias de sistemas de calidad en la industria farmacéutica. El día de hoy vamos a ya cerrar este ciclo de conferencias, al cual siempre les vamos a agradecer su asistencia muy puntual durante todo este tiempo. Antes de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, les pedimos que si tienen alguna pregunta la hagan en el chat. Y nuestro invitado nos ha pedido que por favor pongan de dónde vienen, ya que tenemos gente que afortunadamente no solamente es de la UAP, sino que viene de otros lugares, de otras instituciones, y nos ha pedido que por favor anoten o pongan ahí en el chat de dónde vienen para que él pueda ser más puntual con las preguntas. Y bueno, para presentar a nuestro invitado del día de hoy, tiene la palabra la maestra Tere Pacheco. Adelante, Tere. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. La verdad me da gusto que haya aceptado la invitación el doctor David Ortiales. Y bueno, a continuación voy a leer parte de lo que es su reseña. Es químico farmacéutico biólogo egresado de la UNAM, quien cuenta con un diplomado en fisicoquímica para el desarrollo de medicamentos por la UAM Xochimilco, además de tener una especialidad en tecnología farmacéutica por parte del IPN. También cursó una maestría en ciencias farmacéuticas en la UAM Xochimilco con mención honorífica, y bueno, ha tenido estancias en diversas universidades como son Michigan State, Princeton, Carolina del Norte y Purdue. También cuenta con un doctorado en planeación estratégica por la UPAEP y Harvard Business School, igual con mención honorífica. Dentro de su experiencia profesional está el haber trabajado en laboratorios Glaxo, en las áreas de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, validación y Lean Manufacturing, en donde él cuenta con un Black Belt en estadística. También ha trabajado y actualmente está en Janssen Cielac como gerente de servicios técnicos y nuevos productos, reportando directamente a las áreas de nuevos productos, validación, estabilidades aceleradas y desarrollo de nuevos productos. Del 2014 a la fecha es director de calidad de producto en América Latina, director de calidad de producto para tabletas antiparasitario para la Organización Mundial de la Salud, y también es catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla MBA y Manufactura Avanzada. Entonces, sin más, pues bueno, le damos la bienvenida al doctor David Ortiales y lo dejamos para que dé su plática. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, colegas de la UAP, y si nos escuchan en otras universidades. Muchas gracias. Confírmenme, por favor, si me están escuchando y si pueden ver mi presentación. Todo bien, doctor. Adelante. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a hablar. Esta plática la hemos titulado Administración y Pensamiento Estratégico. Y es muy pertinente, no solamente pertinente, muy pertinente, que nosotros podamos definir qué es estrategia, cómo la administramos, o entender cuáles son esos elementos que nos van a permitir alcanzar un destino o alcanzar el éxito en algún proyecto, en alguna posición dentro de nuestras organizaciones o aún dentro de nuestros proyectos de tesis, cualquiera que sea el grado. Entonces, la agenda que vamos a tocar el día de hoy, vamos a hablar de qué es estrategia, vamos a hablar de estos principios de gestión, vamos a meternos en algo que llamamos inteligencia de negocios. Después iremos por el trabajo en escenarios, coeficientes profesionales. Vamos a detenernos un poco a ver el tema de la toma de decisiones y un tema muy, no quiero decir de moda, pero que a todos nos ha sorprendido, es cómo decidimos en tiempos de hiperincertidumbre. Además, vamos a ir por el proceso de cambio. Siempre de un punto A a un punto B hay un cambio. Esto genera un trabajo físico-químicamente. Potencialmente puede generar energía, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo se administra este proceso de cambio. Y al final vamos a ver algo que llamamos quiénes son los líderes en el mercado para hacer un fit con la estrategia.
¿Ok? Vamos a empezar primero por el principio. Si ustedes son, si les gustan las películas, una de ellas, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta a la reina de corazones, Su Majestad, ¿por dónde empiezo? La reina de corazones le sugiere a Alicia, mi querida Alicia, empieza por el principio. Siempre te recomiendo que empieces por el principio. Y esto, aunque pareciera una fábula y pareciera un juego de frases bonitas, esto ha sido verdaderamente un parteaguas, porque muchas veces no empezamos desde el principio. Así que entonces empecemos a definir qué es estrategia. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de una serie de acciones encaminadas hacia un fin determinado. Y esto tiene esencialmente dos componentes. La primera, aquí se me fue un typo, no es seria, es serie, so sorry, de acciones encaminadas con un fin determinado. Esto significa que hay un estado actual y un estado futuro. La estrategia por sí misma supone tener un cambio. De lo contrario, entonces no es una estrategia. Y por lo tanto no habrá un cambio. Pero los elementos que la Harvard Business School y su maestro célebre Michael Porter habla es que para que sea una verdadera estrategia debe de tener esencialmente tres componentes básicos. Si me ayudan por ahí a poner su mute. La primera de ellas, se me movió. Aquí. La primera de ellas es que una estrategia te pone en una posición única. La segunda te agrega valor y la tercera te distingue de la competencia. Si no hay estos tres elementos dentro de la serie de acciones encaminadas a este fin determinado, entonces no es una estrategia. Puede ser un proceso sencillo, puede ser un cambio, puede ser en algunos casos un Me Too, puede ser, coloquialmente decimos, un refrito de alguien de algo que alguien ya haya presentado. Te pone en una posición única, te agrega valor a ti y te distingue de la competencia. ¿De acuerdo? Pero vamos al segundo elemento de lo que podemos considerar como una estrategia. Lo más importante en una estrategia, según Michael Porter, no es lo que vas a hacer, sino lo que no vas a hacer. En nuestra área, en las ciencias químico-biológicas, normalmente cuando nos enfrentamos a un problema, tenemos la disyuntiva de por dónde empezar y cómo hacerlo. Pero a lo largo del tiempo he encontrado que la clave que está diciendo Michael Porter es muy cierta, porque una guía o un norte que nos puede ayudar a entender un proceso antes de poder empezar a definir lo que vamos a hacer en un proceso de intervención es lo que no voy a hacer. Cuando tú estés formulando un trabajo de investigación, primero asegúrate de entender qué es lo que no quieres hacer. Que en este proceso de diferenciación de lo que no quieres hacer, por diferencia, va a caber lo que tú quieres hacer y entonces ya será más sencillo. Para poder entender qué es lo que no quieres hacer, necesitas tener un buen estado del arte. ¿Ok? Entonces esto es, si lo pudieran ver así, un poco más high level de cuando voy a hacer un trabajo de intervención. Cuando yo veo a mis estudiantes de maestría, en las maestrías donde doy cátedra, y empiezo a ver y formular y asesorar sus trabajos de maestría, el principal tema que veo es que no saben lo que van a hacer, pero ese no es el punto, sino no saben lo que no van a hacer. Y eso es muy importante porque eso nos puede dar un primer norte. En todo trabajo necesitamos una estrategia. Tú no puedes presentarte a una universidad, no puedes presentarte en un trabajo sin una estrategia, porque tu estrategia va a determinar tu marca personal. Ahora bien, dentro del principio de gestión estamos hablando de administración y pensamiento estratégico. La fórmula mágica, yo diría, el ABC
del principio de gestión diagonal estrategia es este. Todo proceso de gestión o todo principio de gestión al menos debe de tener estos tres grandes elementos. It doesn't matter si empiezas con process o people o technology, pero empieza al menos con estos tres. Hablamos de procesos donde tenemos procesos internos, procesos externos, procesos de soporte. Para hablar de temas de proceso, yo siempre les invito a un modelo muy sencillo de principios del siglo pasado de Henry Fayol. Henry Fayol habla de un modelo donde en este modelo nos permite diferenciar cuáles son esos procesos centrales de soporte, etcétera. Es un buen principio, aunque la teoría de administración de Henry Fayol provenga del siglo pasado. Pero hasta el día de hoy es un buen approach con el tema de procesos. El tema de people. Cuando hablamos de people o hablamos de gente, hablamos no solamente de las capacidades técnicas de liderazgo de la gente que está ejecutando, sino también de la organización en la cual y cómo está administrado. Si ustedes visitan, vamos a hablar de 10 empresas del top 10 de la Bolsa de Nueva York o el top 10 de la Bolsa Mexicana de Valores en México, y ustedes visitan su página y van a encontrar los valores que tienen. Todos tienen, primero, un tema de gestión de talento. Pero de esas 10, solamente una o dos habla que va a tener la mejor organización para que su gente se mueva. Estas son, y lo podrán ver en ventas o en revenue, estas serán las empresas más exitosas. No solamente que reconozcan el talento de la gente, sino que acuñen, desarrollen, desplieguen, que ese talento se pueda mover dentro de una organización. En mis 27 años de experiencia he visto mucha gente talentosa que es mermada justamente por los procesos internos, porque no hay definiciones de descripción de puestos, porque los estilos de liderazgo son completamente, no quisiera decirlos obsoletos, pero son muy básicos y que no permiten que la gente se desarrolle justamente por el nivel organizacional. Y la tecnología. Cuando hablo de tecnología, hablo de plataformas. En la industria química tenemos muchas plataformas que en muchos casos pudiera ser uno de los grandes roadblocks para que alguien pueda adoptar un cambio. Ahora, es muy importante que en este proceso de gestión tengamos en cuenta que en el factor people, en las organizaciones vamos a tener 3 arquetipos, al menos 3 arquetipos de gente. No quisiera etiquetarlos como que van a tener 3 generaciones, porque sería muy poco incluyente. Pero vamos a tener a los millennials, vamos a tener a los baby boomers y vamos a tener la generación X. Cada uno de ellos y cada uno de ellos, sus valores, su acercamiento a la tecnología son completamente diferentes. Y en el momento en que llegan a la organización, en el momento en que llegan a la universidad, estos 3 se juntan, y si no hay propiamente un proceso en el cual la tecnología puede ser adoptada, un programa muy sencillo, la tecnología puede ser un roadblock. No estamos hablando de que los valores de los millennials sean mejores de la generación X o mejores que de los baby boomers. No hablamos de esto. Las grandes organizaciones reconocen la diversidad e inclusión de su talento humano, pero lo reconocen as is. Y cuando hablo de as is, es que se le da un valor como el arquetipo de su generación lo tiene. La gente que son millennials son muy fácil o son muy asidos con la tecnología. La generación X más o menos lo somos, y los baby boomers definitivamente todo lo que tenga que ver con procesos de tecnología son muy limitados. Entonces, si tú vas a intervenir un sistema, asegúrate de incluir este principio de gestión básica. Process, People and Technology. Este es el ABC de un buen principio de administración cuando estés desarrollando un cambio. Ahora, voy a ir desarrollando sobre en la parte de procesos. Cuando hablo de procesos, voy a desarrollar
la parte de procesos, la parte de people, y voy a dedicar un poco a la parte de tecnología, aunque no propiamente no voy a tener una inmersión muy grande con el tema de tecnología porque es muy amplia. Pero en términos de procesos, toda inteligencia de negocios esencialmente tiene estos tres elementos. Número uno, darse cuenta. Número dos, hacerse cargo. Número tres, dar sentido. ¿Qué quiero decir con esto? En la industria química, químico-farmacéutica o en cualquier industria, regularmente cuando empezamos a intervenir un sistema, depende mucho de dónde esté el problema, cuál sea el tiempo y particularmente si ya hay un retraso con alguna intervención. Los latinos particularmente tendemos mucho a empezar a trabajar, pero somos muy poco aficionados, yo diría, a planear. Nuestra cultura organizacional nos dice, empieza ya a trabajar. Empieza. Ya quiero verlos trabajando. Remángate las mangas y empieza a trabajar. Ya quiero ver que estés haciendo experimentos en el laboratorio. Ya quiero que te pongas la bata. Ya quiero que hagas esto. Ya quiero que compres materiales. Este es el tercer paso. Y he estado en muchísimos procesos, ya mis dedos, los dedos de la mano ya no me alcanzarían, ni los pies, donde me ha tocado liderar procesos en los cuales se ha empezado de la forma incorrecta. Entonces, cuando hablo primero de darse cuenta, Ernesto Baseman, un tipo extraordinario, catedrático del IPADE, y lo pueden buscar dentro de los videos de Wobby, este canal de cable, World of Business Ideas, verdadero futurista y un cuate que habla de estrategia y un gran amigo mío, habla, está pareciendo que alguien quiere el control. Adelante, doctor, no pasa nada. Ok, perfecto. Entonces, tengo la parte donde es darse cuenta. Cuando digo es darse cuenta es dónde estoy. Este es el primer punto y es donde veo que en muchos trabajos de las áreas, no solo químico-biológicas, cuando van a hacer sus tesis, no saben dónde están, no saben con qué cuentan y empiezan a trabajar un modelo o inclusive en la iniciativa privada, esto también es muy común, no es propio de una institución educativa. Entonces, el trabajo de todo estratega primero va a ser darse cuenta. Tiene que hacer todas las preguntas necesarias, habidas y por haber, para que pueda tener con mucha certeza dónde está. Por lo tanto, entonces debe de incluir estrategias de percepción o de innovación. Cuando hablo de estrategias de percepción, uno de former leaders en el área de tecnología farmacéutica, cuando nos hablaba de ir a los procesos dentro de una planta, dice, él nos decía y nos invitaba, ustedes tienen que entender a través de la extensión de sus sentidos cómo está configurado un polvo. Obviamente no lo puedes probar, no lo puedes oler por temas de seguridad, pero sí te lo tienes que imaginar. Sí tienes que imaginar cómo están los enlaces, esos enlaces mecánicos, todo esto para que cuando lo lleves a la siguiente fase puedas con claridad anticipar algún problema. En los elementos de ese gran milestone que llamamos darse cuenta, es simplemente resolver y asegurarte dónde estás. Este es el primer proceso y el primer punto, el primer paso en el cual se tiene que indicar dónde estoy. Esto no solamente es para la área laboral, la área educativa, sino también para la vida misma. Debemos incluir estrategias de percepción. ¿Ok? El segundo gran bloque es hacerse cargo. Y cuando hablo de hacerse cargo, muy probablemente los que hemos trabajado en la industria y seguimos trabajando en ella, cuando hay un problema, hay tres grandes sombras. Uno es el everything, o sea, es el todo, el everybody, el nobody, ¿correcto? Y nadie se quiere hacer cargo. Cuando hablamos de hacerse cargo, hablamos de definir a quién le corresponde.
Y cuando hablamos de definir a quién le corresponde, es tener claridad de quién va a hacer cada tarea. Los mayores oportunidades que he visto en la industria, ¿sí? No solamente en la industria farmacéutica, sino metalmecánica, que es un área en la cual también me han invitado a participar liderando algunos procesos de calidad de algunas fábricas de amigos míos. El principal problema es que la gente no sabe lo que tiene que hacer. Primero, no sabe dónde está. Segundo, mucho menos sabe qué es lo que tiene que hacer. Y tercero, no sabe si le corresponde. Y esta triada verdaderamente hace un caos. Y por último, la parte de dar sentido. Cuando hablo de dar sentido es que lo que estés proponiendo sea pertinente. Que cuando tú te retires de ese proceso, el proceso continúe. El proceso camine solo. ¿Ok? Cuando hablo de dar sentido es que sea viable también de la mano justamente con hacerse cargo, pero que no dependa de una persona. El principal reto de cualquier líder es que cuando él se retire, su estructura siga funcionando. Ese es el principal reto de cualquier líder. Entonces, un paso importante dentro de la inteligencia de negocios es esta: darse cuenta, hacerse cargo y dar sentido. Déjenme mover la siguiente. Ok. Cuando hablamos de procesos, es necesario que nosotros hablemos y trabajemos por escenarios. No puedes trabajar un solo escenario. Cuando hablamos de trabajar por escenarios, siempre es recomendable que al menos tengamos 3 escenarios. El primero, el escenario base. El segundo, el peor escenario. Y el tercero, el mejor escenario. El mejor escenario es aquel donde todas las estrellas se alinean, ¿correcto? Pero es muy poco probable. El peor de los escenarios es aquel donde todo se atora, donde todo falla, ¿correcto? Y el escenario base es asumiendo un ritmo normal. Regularmente, mi recomendación cuando tengas gente a tu cargo, asegúrate de tener estos 3 escenarios. Número 1, planea con un 100% el escenario base y ejecuta con una capacidad del 80%. De manera que siempre tus reportes los estés entregando en tiempo. Cuando estés liderando grupos de trabajo, asegúrate que tu grupo siempre se esté acostumbrado a ganar. Y cuando digo a ganar, significa que no permitas que el equipo falle. Pero cuando decimos que no permitas que el equipo falle, es no los dejes sin supervisión y dales todo el soporte adecuado. ¿Ok? De lo contrario, entonces, si tú pones el escenario, el mejor de los escenarios, y en la práctica ocurre el peor de los escenarios, vas a tener una diferencia del 40 al 50%. Y si eso se traduce en años, en meses, un programa o un proceso que va a durar 12 meses, lo vas a ejecutar en 1 año y medio. Y eso para muchas de las organizaciones, eso no es aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, planea con 100, ejecuta con 80% de tus capacidades y acostumbra a tu equipo a ganar. ¿Cuáles son esos elementos dentro del trabajo por escenarios? Número 1, y conecto con el slide anterior. Necesitas saber dónde estás, cuál es el estado actual. Y para esto hay muchas herramientas. La herramienta de los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, la fórmula de los 5W más 2H, etcétera. Hay muchas herramientas para definir dónde estás. El estado futuro tiene que ser un estado futuro diagonal real. No mitología, no misticismos. En mis grupos de trabajo, yo decía, quitémosle toda la mitología. Esa es música para el futuro. No pongas música para el futuro en tu estado futuro, valga la redundancia. Porque eso no te ayuda a tener claridad. Tienes que responder tácitamente dónde quieres llegar y en el estado futuro, el siguiente paso es cuál es la diferencia o la brecha. Hasta en el estado actual no has hecho ninguna intervención. El estado futuro es tu desired state. La diferencia o la brecha es el cómo y es allí donde vas a trabajar.
La diferencia o la brecha entre el estado actual y el estado futuro, la brecha tiene que ser muy clara. Tiene que ser la brecha o la diferencia más clara que tu estado futuro, porque es el cómo. Y el cómo sí tiene nombre. El cómo sí debe de tener detalles. El cómo sí debe de especificar cómo vas a mover a tu grupo de trabajo o cómo tú te vas a mover en tus procesos de selección, de materiales, en tus trabajos de investigación, etcétera. Debo decirles que la gran oportunidad de nuestros estudiantes en México y en América Latina de licenciatura es que no tienen clara la brecha. Y comienzan a trabajar fuera de tiempo, comienzan a trabajar sin una guianza propia, no es claro su estado futuro y por lo tanto entonces los resultados que van a presentar no van a ser completamente satisfactorios. Ahora bien, entre el estado actual, futuro y las diferencias, siempre vamos a tener dos grandes roadblocks o dos bottlenecks o dos grandes restricciones. Restricciones sería la palabra adecuada. Lo que vamos a considerar como barreras, que son roadblocks, y lo que vamos a considerar como cuello de botella. Ojo, no es lo mismo que lo mismo en español mexicano. Cuando hablamos de tener un roadblock, es aquello que bloquee, que elimine el flujo, que detenga el flujo de la investigación o el trabajo de intervención. Eso es un roadblock. Y un bottleneck es aquel, o un cuello de botella, es donde haya un flujo, pero la velocidad se haya visto disminuida. Un roadblock en términos de un análisis en el laboratorio puede ser que el equipo no esté calificado, ¿correcto? Que el equipo esté dañado o que falte algún material. Este es un roadblock. Pero un cuello de botella es aquel que te va a disminuir la capacidad de análisis o que no tengas el suficiente recurso o factor humano para ejecutar esa tarea. En el cuello de botella sí se avanza, pero se avanza muy lento. Y en el roadblock o en la barrera, literalmente el flujo se detiene. El arte de liderar bajo un modelo estratégico, tú como líder es asegurarte remover los roadblocks y asegurarte ampliar los cuellos de botella. Ese va a ser tu trabajo y darle claridad y soporte al equipo. Dentro de todo este trabajo por escenarios, es muy importante que todo se cristalice dentro de una tabla de tiempos. En la tabla de tiempos deben de estar claramente definidos los roles y las responsabilidades. ¿Ok? Esto es muy importante. Denme un minuto, por favor. So sorry. En esta tabla de tiempos debe de estar claramente definido a quién le toca cada cosa. Un principio fundamental que tú como estratega debes de incluir es tierra de todos, tierra de nadie. El debería no existe, ¿correcto? Cuando hablo de roles y responsabilidades, tienes que decir tarea 1 a la persona A, tarea 2 a la persona B, tarea 3 a la persona C. Si hay un elemento compartido, entonces debe de existir un modelo en el cual tarea 1 es responsabilidad de A y B y tienes que poner un responsable. ¿Correcto? Dentro de esos procesos de soporte tienes que identificar quién es el responsable y quién va a dar soporte. En la biología, todo elemento o sistema que tiene dos cabezas es una aberración. En las organizaciones es lo mismo. Ahora estoy acuñando un modelo dentro de las organizaciones basado en mi experiencia dentro de entalpía, energía, complejidad, calor y algunos elementos biológicos. Porque así se tiene que comportar, así como se comporta una célula, ¿correcto? Así se tiene que comportar una organización de manera natural, no forzada.
espero tener pronto ese paper que estoy acuñando con la Universidad Iberoamericana. Hasta ahorita he puesto muchas ecuaciones de estado, ¿no? Tales como energía, como lubricar, como procesos de calor, etcétera. Ya lo platicaré, espero me puedan invitar otro día. Y lo más importante en un escenario, tienes que poner cuáles son los assumptions. Cuando hablo de assumptions, tienes que poner en español, decimos cuáles son los supuestos. El escenario base, el escenario, el mejor de los escenarios y el escenario peor, tiene unos supuestos. Esos supuestos pueden estar en tu control o pueden estar fuera de tu control. Asegúrate como estratega que tú conozcas bien los supuestos. En la industria farmacéutica, un permiso de importación teóricamente toma 40 días. En algunos casos, los procesos para la obtención de un permiso de importación ha durado más de 120 días. Y si estamos en una época de pandemia, esto es catastrófico. Y no solamente es un tema de tener que vender, es un tema que un paciente pueda recibir un medicamento en el tiempo y en el momento para continuar con un tratamiento. Imaginen que suspendamos la producción o la disposición de un material para una familia en cuyo alguno de sus integrantes tiene déficit de atención. El medicamento es la última opción, la línea que va a dividir el éxito del tratamiento y el estado de vida del paciente. Por eso entonces es que no nos tenemos que demorar. No es solamente la industria farmacéutica, es un tema de utilidad, es un tema también ético. ¿Me explico? Quien quiera visitar o quiera tener una buena inmersión sobre estos temas éticos, les invito a que visiten la página de Johnson & Johnson en español y ahí van a encontrar una sección que se le llama Credo. Eso, en mi juicio, es de los mejores elementos que pudiéramos tener en éticas de negocio. Pero regreso y conecto con el tema de los supuestos. Los supuestos son aquellos elementos en los cuales van a estar soportados tus escenarios y que trata de asegurarte que tengas control. Si no tienes control, entonces claramente ten un plan de comunicación cuando ese supuesto cambie, cuando algo cambie. El tema de la pandemia a todas las industrias nos han traído, pero vueltos de cabeza porque los supuestos varían todos los días. Todos los días. Un día estamos en semáforo rojo, otro en naranja, otro en amarillo. Un día tenemos restricciones del 30%, otro día tenemos restricciones menores. Hay que convivir con la disponibilidad de la gente. Verdaderamente ha sido muy caótico. Pero ese es el trabajo del estratega. Ese justamente es asegurarse que cada uno de estos elementos en este cascade queden perfectamente definidos en un plan de acción. Bien, ahora, vamos aquí a esta parte de coeficientes profesionales en términos del factor humano es una de mis partes favoritas. Me tendría que disculpar por no tener que hacer una inmersión completa con esto, pero créanme que esto de lo más fascinante que puede haber en el factor humano. A ti y a mí nos prepararon, probablemente ustedes les hayan preparado un poco más en algún otro tipo de inteligencias, pero lo que hoy está buscando una organización y lo que te hace, y regreso con mi primer slide, lo que te distingue de las competencias es que tú como profesional tengas bien balanceado estos 7 coeficientes profesionales. El primero de ellos, por razones obvias y objeto de esta presentación, es que tienes que desarrollar tus habilidades técnicas. No conozco mucho los planes de estudios de las universidades que hoy nos acompañan, solamente conozco de las universidades en las que yo he estado, que son la UNAM, el Politécnico, la UAM, el ITAM y la UPAEP y algunas universidades en Estados Unidos, pero al menos la parte
de la UNAM, el POLI y la UAM, que son instituciones públicas, dentro del programa de estudios de mi generación, probablemente ahora ya lo haya ahora, es que no nos desarrollaron nada de competencias éticas. Mucho menos nos desarrollaron nada de inteligencia emocional, nada de parte creativa, mucho menos digital. Yo recuerdo que llevé medio semestre en la parte digital de computación y en ese entonces teníamos 2 floppies en una computadora que compartíamos con más de 60 personas, etcétera. Asegúrate que tú puedas tener como profesional, porque cuando tú llegues a una organización, no solamente te van a preguntar de tu parte técnica, no te van a preguntar solamente si vas a trabajar, si sabes trabajar en cromatografía de líquidos de alta presión, en masas, índice de refracción, etcétera. No, te van a preguntar de manera balanceada dentro de todo esto. Y si aspiras a tener una posición de liderazgo, entonces estos coeficientes profesionales, ¿ok?, deben de estar adecuadamente balanceados. El primero de ellos le llamaremos competencias técnicas y éticas. Este es en la mayoría en la que todos buscamos cuando asistimos a una carrera profesional. Hablamos también de un coeficiente que llamamos de inteligencia, ¿ok? Esta es la habilidad para adquirir conocimiento y el uso del conocimiento, el razonamiento lógico y técnico, ¿correcto? Y esta es una parte donde sí debo reconocer y debo decir que la generación de los baby boomers, indiscutiblemente que tenían muy bien desarrollado este coeficiente de inteligencia. Todos nosotros conocemos gente que con dificultad terminó la educación básica en México, pero que calcula perfectamente el área de un terreno, de una casa, el volumen, las operaciones básicas y elementales las maneja al revés y al derecho. ¿Ok? No es solamente aprendernos la tabla del 2, del 3 o del 4, sino esa interacción y el uso del conocimiento. ¿Ok? La parte creativa es la habilidad del uso del conocimiento existente en una nueva situación. ¿Ok? Y lo más importante, para hacer una conexión. Me he dado cuenta, y hace poco leí un artículo en la Harvard Business School donde decía que el ser humano, por definición, está guiado a contar historias. Y ante la falta de información, se crean las historias y el ser humano conecta esas historias y esos puntos para poder formular una foto completa. ¿Ok? So, ¿qué quiero decir con esto? Que tú te vas a vender como profesional cuando no solamente tengas la habilidad técnica, cuando no solamente tengas la inteligencia, sino que tengas la habilidad para poder conectar esos puntos. ¿Ok? La parte digital, guara, es un tema muy importante. Fíjense, hoy día hay más tecnología, muchísima más tecnología. Estamos en la cúspide de la tecnología, pero hay una gran ignorancia. Y hay una gran ignorancia porque aparentemente queremos que la tecnología resuelva elementos que están relacionados con la inteligencia, la creatividad, la visión y alguno de los otros coeficientes. Aguas con esta parte de la tecnología, ¿ok? So, yo particularmente soy poco digital. Mi educación básica y hasta la universidad, yo tuve una computadora hasta que entré a trabajar en 1994, proporcionada por una corporación, pero hasta antes de eso era verdaderamente un analfabeta de la tecnología. No quiero decir que hoy sea un experto, pero lo que hago es que cuando tengo algún gap en términos digitales, siempre me rodeo de gente que son expertos. Y entonces, en este tema de rodearte con gente que son expertos, tienes que acuñar el resto de los coeficientes, una inteligencia emocional, tienes que acuñar una inteligencia o un coeficiente de visión, es poderte anticipar y ver un futuro, y por supuesto, una vez que empieces a trabajar, formar y acuñar una experiencia. Ok,
Cuando tú vas a ofertarte, cuando tú vas a ofrecerte a una corporación, muy probablemente van a tener preguntas en todo este campo, porque si estás recién egresado, muy probablemente no lo hayas desarrollado aún y se espera que esté desarrollado por tu carrera técnica. Pero bueno, esta es parte del concepto que podríamos tener en términos de coeficientes profesionales. Hay muchísimo que platicar sobre este tema de coeficientes profesionales. Yo les invito a que vayan a TED Talks y busquen este capítulo o vayan a YouTube y encuentren, por ejemplo, a alguien que es Gary Coleman, con su libro de inteligencia emocional, es uno de los gurús en este término. Okay. Yo sigo a muchos de ellos en mi página de LinkedIn, etcétera, ¿no? Hay mucho que hablar sobre este tema, pero voy a continuar para poder cubrir. Ok. Toma de decisiones. En temas de factor humano, este es un modelo, por favor, búsquenlo en TED Talks o en YouTube. Busquen a estas personas, a Michael y a Roman, por favor, vean este modelo y ellos hacen una presentación, sorry por el typo aquí debe decir preparación, pero esta es una línea de tiempo, ¿ok? Y este es un grado de confusión. Nosotros normalmente podemos decir que podemos tomar decisiones más acertadas a medida que tenemos mayor conocimiento o mayor información, pero eso no es cierto. A medida que tú tienes más información, el grado de confusión en algún momento aumenta. Cuando tú vas a una tienda muy sencilla, en cualquier tendajón que tienes en nuestros estados, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, vas a encontrar un grupo limitado de artículos. Pero cuando tú vas al Market City o vas al Superama, entonces te vas a encontrar toda una gama de esto. Y créeme, ya no sabes ni qué comprar. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, vean esto es tiempo, pero es información. Esto es grado de confusión. Con muy poca información, que es la parte de preparación, el grado de confusión es alto. ¿Por qué? Porque hay una parte de desconocimiento altísima. Pero a medida que vamos adquiriendo más información, entonces el grado de confusión va disminuyendo y este es el momentum que llamamos o el timing adecuado para la toma de decisión. A medida que vas adquiriendo más información, vas a entrar en una fase de regretting, que llaman los americanos, o de lamento o de arrepentimiento, y tu grado de confusión nuevamente se vuelve a incrementar. Ok. Esta curva es muy importante que todo estratega la tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque en virtud de cuánta información tiene y la información necesaria, debe sabiamente decir dónde parar en una investigación. ¿Ok? No hay procesos infinitos, no hay programas infinitos, no hay recursos infinitos, no hay dinero infinito. Tú y yo que estamos llamados a dirigir una organización, debemos de buscar el momento cuando tengamos el timing adecuado para dejar de buscar información. Y esto lo explica el estado de ánimo que podemos tener a lo largo de la toma de decisión. En la fase de preparación hay mucha confusión. En el momento te sientes cómodo, te sientes placentero, puedes anticiparte, navegas con tus fortalezas, lideras con tus fortalezas y en ese momento sabes que hay que parar. Buscar información solamente para confirmar lo que ya encontraste y entonces ya no busques más información y a tu organización o en tu trabajo de tesis de cualquier grado, entonces vas a tener un buen momento para no crear un momento de frustración adecuado. Ok. Gary Coleman, en su libro de inteligencia emocional, él dice, el ser humano es un ser antropológicamente social.
Por lo tanto, no podemos separar los sentimientos en la toma de decisiones. Aquel que diga, tú nada más haz tu chamba y no te preocupes, pues esa es una situación bastante feudal y esa es una declaración muy poco incluyente, que es justamente donde las empresas líderes en su sector están buscando moverse para modelos más incluyentes. Tengo un par de slides más, voy a tomar, Tere, doctor, 5 minutos más y después nos vamos a preguntas y respuestas. ¿Está bien? Adelante, doctor, sin problema, por favor. Ok. Dentro del rubro del tema de la toma de decisión, en una publicación que hizo nuevamente la Harvard Business Review, que es una de mis revistas favoritas, y el magazine ustedes pueden entrar a LinkedIn y pueden encontrar, quien esté en LinkedIn tiene el conocimiento en su mano, ¿ok? Porque puede encontrar papers que normalmente no se publican y que los puedes leer gratis. Gratis, te los pueden abrir. McKinsey, que es otro de mis, en temas de industria, leo mucho sobre en estas dos revistas y cuando necesito leer algo técnico me voy a Science Direct. Y probablemente con todo gusto, si la universidad me invita, les daré una conferencia sobre manejos de bases de datos para aquellos que están buscando información y no tienen que invertir, se los puedo asegurar. No tienen que invertir, no tienen que meterse, toda la información está allí, simplemente hay que ver por dónde. Pero bueno, vi dentro de McKinsey un artículo que hablaba cómo se está decidiendo en términos de hiperincertidumbre. La pandemia ha sido no estoy seguro, pero algunos críticos lo juzgan, la pandemia del COVID-19 como los efectos más devastadores después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Han muerto más personas, no sabemos exactamente las cifras, pero han muerto por menos causas asociadas de la pandemia de COVID-19 versus la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como toda la industria, la academia, las artes se han volteado, entonces debemos aprender nuevas formas de tomar decisiones, pero también debemos aprender a desaprender, porque aquello en el cual nos educaron, nos enseñaron, literalmente ya no sirve, no aplica. Los modelos de trabajo han cambiado completamente, los estilos de liderazgo que eran las fortalezas de nuestros padres y nuestros abuelos, hoy por hoy son modelos obsoletos, o son modelos precarios, o son modelos que no se ajustan hasta las organizaciones internacionales. Es necesario que aprendamos a decidir en tiempos de incertidumbre. Cuando yo leí este paper en la Harvard Business Review, lo escribió un escritor de la Escuela de Negocios de Harvard, y yo cité a Ernesto Baseman, que tiene una compañía que se llama Tandem y es catedrático del IPADE, como les había dicho, y él me refirió con un link dentro de LinkedIn, o hicimos una conexión, y a partir de ese día tengo una bonita amistad con Ernesto Baseman, que yo espero que algún día pueda venir a Puebla y podamos organizar todas las universidades, porque realmente es un tipo extraordinario que habla español, futurista, todo un experto en la toma de decisiones. Y él me envió un par de papers y él me ha invitado a algunas conferencias de su organización a nivel mundial. Y esta tabla me dio permiso, Ernesto Baseman, de poderla compartir con todos ustedes y con mi cátedra. Pero generalmente hablamos de 3 grandes bloques en los cuales debe ser consciente que existen. El primero es lo que sabemos que sabemos. Hay otro gran rubro que es lo que sabemos que no sabemos. Pero lo peor, y en aquel donde tenemos que movernos muy rápido, es lo que sabemos que no sabemos. ¿Quién iba a pensar que hace un año íbamos a estar aislados durante 12, 14 meses
y que muy probablemente algunos de nuestras familias, solo por estadística, de los que estamos presentes en esta reunión, y con mucho respeto lo digo, no iban a estar con nosotros en este año. Esa era la parte de que lo que sabemos que no sabemos, a todo el mundo lo sorprendió. Entonces, debemos de aprender nuevas formas de liderar, debemos aprender nuevas formas de convivir, nuevas formas de trabajar desde casa, nuevas formas dentro de los trabajos que requieren una actividad física y dentro de nuestros centros de trabajo. Aquella zona de lo que sabemos, tenemos que ser genuinos, basados en evidencia y consistentes. Para lo que sabemos que no sabemos, es necesario que seamos humildes, que seamos disruptivos y accionables. Ojo, disruptivos no significa que cada idea que se nos venga a la cabeza la vamos a probar, porque eso cuesta mucho dinero y invertimos mucho tiempo. Disruptivo significa que con una buena base de conocimiento podamos presentar un elemento de innovación. Pero más aún, y lo más importante, lo que sabemos que no sabemos, tenemos que ser muy audaces, muy escépticos y muy ágiles. Tenemos que actuar muy pronto. Me encantaría poder seguir hablando de esto, traigo mucho material, pero bueno, voy a terminar con esta, oh my gosh, ok. Voy a terminar con este proceso de cambio. El proceso de cambio asociado con el factor humano tiene 7 fases en las cuales las emociones y la moral varía muchísimo. ¿Okay? Este es el proceso del cambio de Kübler-Ross Model. Muy importante, cuando hay un cambio, viene primero una fase de shock. Este es el tiempo y esta es la emoción. Viene una fase de shock. Después viene una fase de negación. Después una de frustración. Después una de depresión. Y conozco mucha gente que en esta fase de depresión se ha tardado meses o años. Porque perdieron el trabajo, porque les rescindieron el contrato, por 1000 cosas, ¿no? Por el amor, ¿no? El amor propio o el ajeno, depende. Y después de esta fase de depresión, hay una fase de experimentación, donde la moral se empieza a incrementar y gradualmente vamos llegando a una fase de integración, donde el cambio ha sido completamente integrado. Para no tomar mucho tiempo y que como queda grabada, y si tienen la oportunidad y les gustó esta, pueden ver aquí cómo están las emociones o cómo se comportan las emociones a lo largo de todo el proceso de cambio. Bueno, creo que le vamos a dejar hasta aquí. Voy a dejar de compartir y ahora, si me lo permiten, voy a dejar de compartir y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. En lo que escriben, les pedimos que por favor redacten sus preguntas. El doctor nos pide que por favor pongan de dónde nos visitan, es decir, la institución, para que él pueda tener pues una mejor respuesta, una respuesta más adecuada. Oiga, doctor, a mí me llama mucho la atención en cuanto a la situación de productividad en México a nivel general. Pues no existe ninguna estrategia, ninguna planeación, dado que hay muchos trabajos en donde el típico tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Eso habla muy mal de una planeación y de una estrategia de productividad tremenda, ¿no? Y esa es lo que habla verdaderamente desalineada. Una madura. Quiero su pregunta, doctor, con una frase de Porfirio Díaz. Y aquí la traigo en mi celular. Voy a ver. Entonces ve. Dice Porfirio Díaz: desventurados los mexicanos, mandar no saben y obedecer no quieren. Self-explanation. Sí, sí, ¿Okay? sí. Ahora, si tú eres líder dentro de una organización
y ya tienes gente a tu cargo y de verdad quieres hacer un cambio dentro de tu organización, yo te invito a que leas el libro de Jorge Cárdenas, y espero no me critiques porque estuvo en el gobierno de Vicente Fox, pero en mi juicio, una de las personas más estrategas, que se llama Pasado y Futuro, el misterio de los mexicanos. El misterio de los mexicanos hace un buen análisis antropológico para poder entender la cultura de América Latina. Esta parte de el campeón sin corona, el yo hice el esfuerzo, pero no me lo reconocen, esta parte donde tenemos del solamente el típico tema de la cubeta con los cangrejos mexicanos lo describe perfectamente Jorge Cárdenas, ampliamente recomendado. Si quieres cambiar la cultura de una organización y no quieres hacer un refrito, debes de entender la antropología y la idiosincrasia de tu grupo de trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo que debemos Entonces, migrar a mejores modelos. pero es una valiosa área de oportunidad para todos estos futuros líderes que tenemos para que puedan empezar a hacer un verdadero cambio. No lo considera así. Creo que Totalmente de acuerdo. yo siempre he pensado que es una muy, muy buena oportunidad para prepararse en estos temas de planeación, de estrategia, de conocimientos, que van más allá de lo que nos, como usted lo mencionó acertadísimamente en el aula, eh, y yo creo que es una muy, muy buena oportunidad para estudiar y desarrollar estas habilidades. Invierte en tu educación, joven estudiante, invierte. Mira, Claro. veme la cámara, a ver, por favor, invierte en tu educación. Primero invierte en tu educación. Cuando tú puedas invertir en tu educación, vas a poder aspirar a los mejores puestos en una organización, en una universidad. Dedícate el tiempo a ti. El mejor regalo, joven estudiante, que te puedes hacer a ti mismo es estudiar. Bueno, hice este paréntesis. Se me salió mi espíritu mexicano. No, y está muy bien, doctor, porque vuelvo a insistir, no nos preparan para algunas cosas, pero a pesar de que la currícula académica está cambiando, a pesar de que muchas de las cuestiones, ¿cómo se llaman? Han cambiado a mejorar ahora estas habilidades, competencias, etcétera, etcétera. Desafortunadamente seguimos olvidando estas cuestiones que pues parecen básicas, ¿no? Uh-huh. Bien, veo que están entrando. Ustedes, alguien que esté moderando, me dice la pregunta y yo les sigo, ¿no? Sí, así es. Por favor, si pueden escribir sus preguntas en el chat, se los vamos a agradecer. Bueno, ya veo algunas. ¿Yo las tomo o doctor Tere, ustedes me Adelante, las por señalan? favor, adelante. Sí, si quiere yo la leo. Está Ok. la de José Mariano Marro. Dice, doctor, para usted, ¿cuál sería la mayor diferencia entre un líder y un jefe? Para mí la mayor diferencia entre un líder y un jefe es que el líder ve el futuro y el líder ve el futuro y el jefe ve el presente. No quiero decir que estén contrapuestos ambos. Puede ser un buen jefe, pero con una visión muy limitada. Pero en virtud de que sea tu visión muy limitada, entonces vas a tener resultados muy limitados. Un líder es aquel que ve el futuro y ayuda a su equipo a llegar. Y no solamente ve la parte técnica, ¿no? La parte hard. Para mí ese sería el principal. Ok, la segunda pregunta es de Ana Laura Rosas, de Janssen, me están escuchando desde ahí. ¿Qué herramientas sugiere se usen cuando se ha entrado a la etapa de lamentación, ya sea para evitarla o para reducir el tiempo en el que se está en ella? Es una muy buena pregunta con el tema de la etapa de lamentación. El tema de la lamentación, la herramienta que yo más utilizo y en un ambiente positivo en una organización es el coacheo.
El arte de dejarte dirigir por alguien más, que te pueda traer claridad con lo que estás haciendo, lo que debes de dejar de hacer y hacia dónde tienes que dirigir a tu grupo. Ahora, si es un tema de negocios, en el cual los resultados de tu organización o de tu grupo de trabajo tengan que cambiar radicalmente. Pero si es derivado de un cambio personal, derivado de la pérdida de algún ser querido o del manejo de algún sentimiento, para mí la mejor herramienta es buscar la ayuda profesional de alguien. No encuentro otra forma. Ambas dos, yo he acuñado a ellas. Ok, gracias. Bueno, la siguiente Déjenme comentarla. Okay. El tema del coacheo. Una persona que está coacheada es entre 30 y 40% más eficiente que el promedio del asociado que está en su línea base. Artículo publicado en McKinsey. Ok. La siguiente pregunta es mía. Bueno, antes que nada, felicidades por la plática. Y es, ¿cuáles serían los 3 coeficientes profesionales más importantes con los que deberían contar nuestros estudiantes, ya que algunos, entiendo, se pueden desarrollar poco a poco? Yo creo que los estudiantes tienes que ser el mejor en tu clase. O sea, tu target tiene que ser, ¿cuál es el target en la UAP? ¿100 o 10? 10. 10, o sea, 10.0. O 10 punto. 10 cerradito. 10. Tu target, joven estudiante, es sacar 10.2. Ese tiene que ser tu target. Y no tienes que bajar la guardia hasta no sacar 10.2. Si puedes sacar 10.3, mejor. ¿Me explico? Se puede, se puede. ¿Sí? Planea con un 100%, ejecuta con un 80% y vas a alcanzar, por supuesto, el resultado esperado. El primero es que seas el mejor en tu clase en habilidades técnicas. ¿Ok? Que sepas perfectamente la dinámica y la básica de las operaciones unitarias básicas dentro de tu trabajo. Que seas un profesional, un experto en eso. Segundo, que tengas el mejor, la mejor inteligencia emocional. Quítate de la cabeza, por favor, de que si el gobierno, de que si tus padres, de que si tu pareja, de que si yo, de que si mi estructura, quítate de la cabeza todo eso, porque eso te limita, disminuye muchísimo tu esfuerzo y te hace mucha sombra. Está en paz contigo mismo primero. Eso es inteligencia emocional. ¿Ok? Tercero, la parte digital. Hay mucha parte digital. Nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de este siglo están ya muy familiarizados con las plataformas, pero no seas experto en Snapchat, en Facebook, en esto. No. Vete a programas de estadística que son de cuenta libre. Ve y tómate un curso libre de Word, de Excel, de Access, macros, tablas dinámicas. Una parte digital es muy importante. Y por último, y eso es si tu responsabilidad, desarrolla tu coeficiente creativo. Y cuando digo tu coeficiente creativo, involúcrate en alguna actividad que te ayude a desarrollar tu parte creativa. No va a ser por lo que te van a contratar, pero te va a ayudar mucho en el grado de abstracción. Yo recomendaría esos 3 principales, ¿no? Y hay uno más. Trabaja con tu resiliencia. No seamos, me incluyo, no seamos frágiles. No te lo tomes todo tan a pecho. ¿Ok? No te lo tomes todo tan a pecho. Sé una persona con la capacidad de que si te caes, te levantes. ¿Ok? De manera general, yo pensaría que esos son los 3 elementos que yo busco desarrollar principalmente conmigo mismo. ¿Continuamos? Sí, gracias, doctor. Bueno, buenos días, María Fernanda Pérez, de la licenciatura en QFB de la UAP. ¿Cuáles son las mejores técnicas y o herramientas para mejorar el coeficiente de experiencia siendo estudiante recién egresado? María Fernanda, hazte una adicta a LinkedIn. En LinkedIn hay más de 50 cursos que te ayudan. Design Thinking, Excel, Word,
habilidades gerenciales, y todas ellas son gratis, y todas ellas te dan un curso, y todas ellas te dan un valor curricular. Y hoy día las organizaciones están recibiendo certificados de LinkedIn, porque los contenidos son muy buenos, muy buenos. No te va a costar más, ¿sí? Eso es lo que yo te diría, sin que inviertas un solo peso más que tu Wi-Fi. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta que es de Dolores Martínez. ¿El concepto de antifragility de Nassim Taleb es parte del secreto para tener éxito en un mundo lleno de incertidumbre? Yo creo y soy muy respetuoso de todos los modelos que nos ayuden, porque son filosofías o son modelos, y at the end of the day son modelos. Yo creo que todo aquello que nos ayude a tener éxito, todo es bienvenido. Todo es bienvenido. No conozco con detalle el modelo de Nassif, me lo voy a llevar de tarea y probablemente después podamos volver a regresar para trabajar con esto. Pero todo aquello que nos sume, bienvenido, ¿no? Ok, doctor, gracias. Buenos días, Ángel de Jesús Vicente, de la licenciatura en QFB de la UAP. ¿Qué más podemos hacer en términos de para conseguir más rápido y mejor, sea académico o profesional? Mira, Ángel, ok. Ángel, creo que el mejor consejo que te puedo dar no va a ser un consejo profesional, sino va a ser un consejo personal, ¿ok? Número uno, y lo repito, está en paz contigo mismo. Dos, si te es posible, está en paz con los demás. Porque cuando estés en el nivel adecuado energéticamente para poder recibir, todo lo que te den te va a sumar. Ahora bien, ¿cómo consigues más rápido? Me sumo a la pregunta, la respuesta que le di a María Fernanda. Entra a LinkedIn y vas a encontrar 1000 cosas. Métete a las páginas de la Asociación Farmacéutica Mexicana, de PQF, si en la BUAP hay otros foros académicos o científicos, tómalos. Nuestras universidades públicas tienen muchos programas abiertos y que no te cuestan mucho, invierte en ti. Y cuando sea tiempo en la parte profesional, júntate con gente que te sume. Y cuando digo júntate con gente que te sume, rodéate de gente que tenga mayores aspiraciones que tú o iguales que tú. Que te hable de eventos, no que te hable de personas, ¿ok? Y aléjate de aquellas personas que son tóxicas o aquellos ambientes que son tóxicos en la medida de lo posible. Eso no te lleva a ningún lugar, ¿ok? Ok. Siguiente. Está por aquí Mónica Varela Mendoza. Doctor, soy alumna del primer semestre de farmacia en la UAP. Me interesa ser parte de la industria farmacéutica y quisiera saber cómo puedo ser parte de la industria, ya que siempre nos dicen que es muy difícil y muy pocos son los seleccionados para ser parte de ello. Mónica, me movió tu pregunta y te la voy a contestar desde el fondo de mi corazón, ¿ok? Como ser humano. Yo soy el octavo de 10 hermanos. Hasta el último día de su vida, mi papá se dedicó al campo. No tenía ni vacaciones, ni fines de semana largos, ni días festivos, porque había que trabajar en el negocio de mi papá. Hoy estoy transmitiendo desde la casa de mi madre, en un pequeño pueblo en el Estado de México. Y te puedo decir que yo no hice caso de esas voces que decían que son muy pocos los seleccionados.